En 1957, el cineasta sueco Ingmar Bergman presentó al mundo una de las imágenes más impactantes jamás registradas en la historia del cine. Un caballero medieval, recién regresado de las cruzadas, juega al ajedrez con la muerte en una playa desolada, mientras nubes oscuras anuncian el fin de los tiempos. El juego no es solo por su vida física, sino por respuestas. El caballero quiere saber si Dios existe, si el dolor tiene sentido, si la muerte es realmente el fin. Cree que si logra posponer el jaque mate, podrá descifrar los grandes enigmas de la existencia. Es un símbolo que resuena profundamente con la condición humana moderna. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado negociar con la muerte, con el destino, con la realidad misma. Intentamos resolver la vida como si fuera una ecuación matemática, un problema lógico que, una vez resuelto, finalmente nos traería paz. Vivimos inmersos en libros de autoayuda, cursos de desarrollo personal, sistemas filosóficos, terapias, religiones y técnicas de productividad. Todos prometen la fórmula para eliminar la incertidumbre. Pero hay algo profundamente trágico en esta búsqueda. De esto habló el filósofo danés Søren Kierkegaard en el siglo XIX. Para él, la vida no es un problema por resolver, sino una realidad por vivir. Cuanto más intentamos diseccionarla, explicarla o controlarla mediante la razón, más se nos escapa entre los dedos como arena fina. Kierkegaard veía al ser humano dividido entre dos dimensiones irreconciliables, la finitud y la infinitud. Somos criaturas finitas, atrapadas en el tiempo, en la carne, en el espacio, pero atormentadas por el deseo de abarcar lo infinito, ya sea en términos de conocimiento, propósito o trascendencia. Esta angustia fundamental nos impulsa a crear sistemas. Algunos buscan el significado perdido en el hedonismo estético, sumergiéndose en placeres momentáneos. Otros abrazan la vida ética, intentando encontrar estabilidad en el deber, la moral y las convenciones sociales. Y hay quienes se refugian en la religión, esperando respuestas absolutas que silencien el abismo de lo desconocido de una vez por todas. Kierkegaard analizó todo esto en profundidad, mostrando cómo incluso nuestras construcciones más nobles, filosóficas, religiosas, científicas, pueden convertirse en formas sofisticadas de procrastinación existencial. Estamos tan ocupados intentando comprender la vida que olvidamos vivirla. Y como el caballo de Bergman, permanecemos sentados a la mesa, moviendo piezas por el tablero, convencidos de que si encontramos la estrategia perfecta, venceremos a la muerte. Pero Kierkegaard advierte, no hay victoria en este juego. El verdadero salto no es ganar la partida, sino abandonar el tablero. Es elegir vivir a pesar de no saber, abrazar la paradoja, el misterio y el riesgo. Este texto profundiza precisamente en este punto. No ofrecerá fórmulas mágicas para resolver la vida, sino una invitación a dejar de ser un mero espectador, un analista, un planificador, y comenzar a vivir de verdad. Porque, como dijo Kierkegaard, la vida no es un problema por resolver, sino una realidad por experimentar. Y para aquellos que se sienten atrapados en una interminable partida de ajedrez contra la muerte, quizás sea hora de dejar las piezas y mirar al mar. Desde los albores de la filosofía, el intelecto humano ha sido celebrado como la herramienta suprema para conquistar el mundo, descifrar los misterios de la naturaleza y asegurar el lugar privilegiado de la humanidad en el cosmos. Desde la antigua Grecia hasta la Ilustración, a través de siglos de ciencia, lógica y crítica racional, se nos ha enseñado a creer que pensar profundamente, analizar meticulosamente y buscar la coherencia lógica sería el camino hacia la verdad y, en consecuencia, la libertad y la felicidad. Pero Søren Kierkegaard, escribiendo en la primera mitad del siglo XIX, plantea una advertencia desconcertante contra esta fe cuasi religiosa en el poder del intelecto. Para él,
Hay algo profundamente trágico en la forma en que usamos la razón para intentar capturar la vida en conceptos, sistemas y categorías. Observó que el intelecto, esta herramienta que debería servir para liberarnos, a menudo se convierte en una prisión invisible. El intelecto, para Kierkegaard, funciona como una cuchilla afilada. Puede abrir caminos para comprender el mundo, pero también puede herirnos profundamente. Cuanto más usamos la razón para escudriñar cada detalle de la existencia, más nos distanciamos del pulso crudo y vital de la experiencia inmediata. Quedamos atrapados en un laberinto de reflexiones interminables, debatiendo hipótesis, construyendo y deconstruyendo sistemas filosóficos, mientras la vida real, con sus sabores, dolores, encuentros y despedidas, pasa desapercibida. Escribe en uno de sus pasajes más famosos que el mayor peligro de todos, perderse a uno mismo, puede ocurrir muy silenciosamente en el mundo, como si no fuera nada. La tragedia del intelecto es esta: el individuo puede perderse en el esfuerzo por comprenderlo todo, sin darse cuenta de que, en este esfuerzo, se abandona a sí mismo. El caballero de El séptimo sello, que vimos en la introducción, es un retrato viviente de esta tragedia. Busca respuestas absolutas. Quiere saber si Dios existe, si el sufrimiento tiene un propósito, si la muerte es realmente el fin. Pero mientras negocia con la muerte, está ausente del presente, incapaz de mirar a los ojos a quienes ama o sentir la brisa marina. Su vida se convierte en un tablero de ajedrez de estrategias. Kierkegaard identifica que detrás de este esfuerzo intelectual yace el miedo. Miedo al caos, miedo al vacío, miedo a descubrir que no hay respuestas definitivas. Los seres humanos, dice, son seres finitos atormentados por el deseo de infinito, y esta tensión crea angustia existencial. Para adormecer esta angustia, construimos castillos intelectuales, religiones, teorías, filosofías, dogmas. Pero estos castillos, aunque grandiosos, son frágiles ante el misterio insuperable de la vida. Y existe un peligro sutil, la ilusión de control. Cuando creemos haber comprendido la vida, sentimos una falsa sensación de seguridad. Pero en realidad, simplemente estamos observando la vida desde afuera, como espectadores. Vivimos en un reino de abstracciones, desconectados de la concreción de la experiencia. Para Kierkegaard, la razón debería ser la sirvienta de la vida, no su amo. Cuando se impone, transforma la existencia en un problema insoluble. El filósofo danés no estaba en contra del pensamiento. Al contrario, él mismo fue un pensador brillante y profundo, pero advertía que el intelecto, al erigirse en soberano absoluto, nos priva de la pasión y el riesgo necesarios para vivir con autenticidad. Denuncia lo que llama el espectador de la propia vida, aquel que vive analizándolo todo, planeando cada paso, pero que nunca sube realmente al escenario. Y aquí reside el gran punto de inflexión que propone Kierkegaard. Quizá la vida no pueda comprenderse en toda su amplitud, quizá solo pueda vivirse. Y vivir implica incertidumbre, contradicción, paradoja. Implica sentir miedo y, aún así, avanzar. Pero si no podemos resolver la vida mediante la razón, ¿qué nos queda? ¿Cómo lidiamos entonces con esta angustia que nos devora por dentro? La respuesta de Kierkegaard comienza a surgir cuando nos invita a examinar las maneras en que intentamos resolver la vida, representadas en las 3 etapas que describió tan brillantemente: la estética, la ética y la religiosa. Si hay algo que hace de Søren Kierkegaard un pensador absolutamente singular, es la forma en que trazó la existencia humana en 3 etapas o esferas, a través de las cuales los seres humanos intentan desesperadamente resolver el enigma de la vida. Estas etapas no son meras categorías filosóficas abstractas, sino formas profundamente concretas de vivir, de posicionarnos ante la angustia, la libertad y el vacío existencial. Cada una de ellas representa, a su manera, un intento de escapar del abismo de la incertidumbre,
una estrategia para resolver la vida y silenciar la angustia que nos consume por dentro. La primera es la etapa estética. En ella, el individuo vive impulsado por el placer, la novedad y la sensación. Es el reino de los impulsos, la búsqueda incesante de estímulos, de experiencias emocionantes que adormezcan el aburrimiento. Para el esteta, el mayor enemigo es la rutina. El sentido de la vida siempre reside en el próximo acontecimiento, la próxima conquista romántica, el próximo placer. Pero existe un problema fatal. Todo se vuelve rápidamente monótono. El placer, por intenso que sea, es fugaz. El esteta, cuando no ríe ni seduce, suele verse desgarrado por el aburrimiento y la melancolía. Kierkegaard ilustra esta etapa con personajes como Don Juan, eternamente en busca de una nueva mujer, pero siempre vacío por dentro. El esteta es un fugitivo de la angustia, pero irónicamente, también es su prisionero, pues vivir solo para el placer termina revelando el vacío existencial de forma aún más brutal. Frustrados por la superficialidad de la vida estética, muchos individuos pasan a la etapa ética. Aquí, la estabilidad se busca a través del compromiso, el deber y las normas morales. El individuo comienza a verse a sí mismo como parte de un colectivo y asume responsabilidades, ya sea en el matrimonio, el trabajo o la sociedad. El sentido de la vida comienza a encontrarse en el orden, la coherencia y la construcción de una identidad sólida. La persona ética desea ser predecible, confiable, alguien con valores. Abandona la búsqueda constante del placer y comienza a esforzarse por hacer lo correcto. Sin embargo, Kierkegaard muestra que incluso esta etapa es a menudo una forma sutil de intentar controlar la incertidumbre de la existencia. La moral, las convenciones sociales y el sentido del deber pueden convertirse en otro sistema que, si bien es más noble que el estético, sigue siendo un intento de resolver la vida, de evitar la confrontación directa con lo absurdo y con la libertad radical misma. La vida ética ofrece seguridad, pero no necesariamente sentido. Y luego está la etapa religiosa, la más misteriosa y paradójica. Aquí Kierkegaard habla de una existencia que trasciende tanto la búsqueda estética del placer como la rigidez ética de la moral. Es el dominio de la paradoja, lo absurdo y el salto de fe. No necesariamente un salto hacia una religión institucionalizada, sino un salto existencial donde el individuo acepta que hay dimensiones de la vida que no se pueden comprender, solo experimentar. Kierkegaard utiliza el ejemplo supremo de Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios, a pesar de violar todas las normas éticas. Lo llama la suspensión teleológica de lo ético. En la etapa religiosa, el individuo reconoce que la razón no puede abarcarlo todo, que vivir exige aceptar las contradicciones, que la verdadera fe no es certeza, sino pasión ante lo desconocido. Pero Kierkegaard lo deja claro. La etapa religiosa no es un escape de la angustia, sino un lugar donde ésta se enfrenta con valentía. Es en el salto de fe que el individuo finalmente deja de intentar resolver la vida como un enigma lógico y decide vivirla con toda su incertidumbre, intensidad y riesgo. Aquí no hay garantías, no hay certezas absolutas. Solo existe el compromiso de vivir apasionadamente, incluso en medio de la paradoja. Y es precisamente en esta etapa religiosa que Kierkegaard introduce uno de los conceptos más inquietantes y fascinantes de toda la filosofía: la suspensión teleológica de lo ético. Es ese momento en el que el individuo a veces necesita abandonar incluso sus convicciones éticas más sagradas en nombre de algo mayor, y a menudo incomprensible, porque, si vivir requiere valentía, a veces también exige sacrificar certezas sin las cuales creemos que no podemos vivir. Si hay un término que recorre la obra de Kierkegaard como un hilo conductor, es angustia, o, en danés, angst. Para él,
La angustia no es solo un sentimiento desagradable que debemos eliminar. Es, paradójicamente, el signo más profundo de la libertad humana. Es también la fuerza impulsora que nos impulsa, por caminos tortuosos, a intentar resolver la vida en sistemas, creencias o rutinas. Kierkegaard observa que los seres humanos vivimos divididos entre dos polos. Somos seres finitos, limitados por el cuerpo, por el tiempo, por las circunstancias históricas. Pero, al mismo tiempo, somos capaces de concebir lo infinito, lo absoluto, lo eterno, lo trascendente. Somos criaturas temporales que sueñan con lo eterno. Y este abismo entre la finitud y el infinito genera un tipo de malestar muy específico, la angustia existencial. Kierkegaard la define como el vértigo de la libertad. Cuando un individuo se da cuenta de que puede elegir, de que es libre ante un campo casi infinito de posibilidades, emerge un vacío vertiginoso. La ansiedad no es simplemente miedo. El miedo tiene un objeto: miedo a perder el trabajo, miedo a morir, miedo a la oscuridad. Pero la angustia es mucho más difusa, sin un objeto claro. Es una profunda incomodidad ante la apertura de lo posible. Para Kierkegaard, los niños son un excelente ejemplo de este fenómeno. Al principio, no son plenamente conscientes de su libertad, pero en cierto momento, se dan cuenta de que pueden elegir. Y en ese momento, surge la angustia. El mundo deja de ser un mero hecho externo y se convierte en un campo de decisiones. Los seres humanos se enfrentan al inmenso peso de ser responsables, no solo de lo que hacen, sino de lo que llegan a ser. Y aquí comienza la tragedia. Para escapar de este vértigo, buscamos desesperadamente sistemas que nos brinden seguridad. Aquí es donde entran en juego la filosofía, la religión, la moral e incluso la ciencia. Todos estos constructos humanos pueden funcionar, en mayor o menor medida, como defensas contra la angustia. Ofrecen explicaciones, reglas, promesas de significado. Son muros que construimos para evitar enfrentarnos al vacío. Pero Kierkegaard es implacable. Dice que, a menudo, estos sistemas son mera procrastinación existencial. Mientras nos ocupamos en comprender u organizar la vida, dejamos de vivirla. Nos ausentamos mentalmente del presente, anestesiados por la ilusión de control. La angustia, que podría ser el motor de una vida más intensa y verdadera, termina sepultada bajo rutinas, dogmas y certezas artificiales. En la actualidad, esta angustia se manifiesta de diversas formas: ansiedad crónica, sentimientos de vacío, crisis de sentido, un miedo paralizante a cometer errores. La tecnología, las redes sociales, el culto al rendimiento. Todo esto amplifica la sensación de que nunca estamos donde deberíamos estar. Vivimos atormentados por el miedo a desperdiciar nuestras vidas, pero también incapaces de entregarnos plenamente a ellas. Kierkegaard previó esto cuando dijo que la angustia es el estado de quien está al borde de la libertad. Sin embargo, para el filósofo danés, la angustia no es solo una carga, también es una invitación a reconocer nuestra libertad radical, a aceptar que no hay garantías, pero que precisamente por ello podemos vivir con autenticidad. La angustia nos llama a decidir incluso sin certezas, a elegir ser protagonistas y no solo espectadores. Es esta angustia la que a menudo nos lleva a desear certezas tan absolutas que estaríamos dispuestos a sacrificar nuestros principios más sagrados en nombre de algo que creemos más grande. Aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más intrigantes y controvertidos de la filosofía de Kierkegaard: la suspensión teleológica. Para quienes la escuchan por primera vez, la expresión suspensión teleológica de lo ético puede sonar a enigma académico, muy alejado de la vida real, pero en la filosofía de Kierkegaard es una llave que abre una de las puertas más oscuras y a la vez más liberadoras de la experiencia humana. La palabra teleológico proviene del griego telos, que significa fin, propósito o meta.
Cuando Kierkegaard habla de la suspensión teleológica de lo ético, afirma que puede haber situaciones en las que el individuo, impulsado por un propósito absoluto, se ve obligado a suspender, es decir, a poner entre paréntesis, las normas éticas universales. No se trata de ignorar la ética, ni de vivir inmoralmente. Se trata, más bien, de reconocer que existen experiencias tan profundas, tan radicales, que escapan por completo a los criterios éticos comunes. El ejemplo más famoso y perturbador es el de Abraham, narrado en el Antiguo Testamento. Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el heredero a través del cual Abraham engendraría una gran nación, humana, moral y éticamente. Tal mandato es absurdo, monstruoso. Ninguna moral podría justificar el asesinato de un niño inocente. Pero Kierkegaard, en su libro Temor y Temblor, insiste en que Abraham no es un asesino ni un fanático. Es el caballero de la fe. Suspende la ética no porque desprecie la moral, sino porque obedece a una vocación absoluta, algo que no puede traducirse en términos éticos ni ser comprendido por los humanos. Está en una relación directa y absoluta con lo absoluto, es decir, con Dios. Esto coloca a Abraham en una posición terrible y solitaria. No puede explicar su acción. Si le dijera a alguien, «Mataré a mi hijo porque Dios lo ordenó», sería visto como un loco o un criminal. Y de hecho, si Dios no existiera, Abraham sería precisamente eso, un monstruo. Kierkegaard escribe, «Si no hay Dios, Abraham es un asesino. Pero si hay un Dios, Abraham es el mayor ejemplo de fe». Aquí es donde entra la dimensión más inquietante del pensamiento de Kierkegaard. La fe no es una certeza racional, vive en la paradoja, en la contradicción. Exige una valentía extrema del individuo, la valentía de actuar sin garantías, de enfrentarse al abismo, de arriesgarlo todo por algo que nadie más puede ver ni comprender. La verdadera fe, para Kierkegaard, no es barata. Siempre va acompañada de miedo y temblor. Pero Kierkegaard no habla solo de religión, ni de figuras bíblicas. La suspensión teleológica de lo ético es también una metáfora de las situaciones humanas en las que nos vemos obligados a tomar decisiones para las que no existen reglas preestablecidas. Son momentos críticos en los que debemos elegir entre cumplir con nuestro deber ético u obedecer algo que, en el fondo, sentimos como nuestra verdad más íntima. Podría ser dejar un matrimonio porque sentimos que estamos traicionando nuestra propia esencia. Podría significar denunciar un régimen opresor, aún sabiendo que quebrantaría la ley. Podría significar elegir un camino artístico en contra de todas las expectativas familiares y sociales. En cada caso, hay sacrificio y soledad, porque nadie puede validar desde fuera si ese salto es legítimo o simplemente una locura. Esta es la diferencia crucial entre el caballero de la fe y el criminal. El primero no busca ventajas personales, no actúa por capricho, actúa por fidelidad a algo absoluto, incluso sin poder demostrar ni justificar sus actos. Por eso Kierkegaard dice que el caballero de la fe vive en una paradoja insoluble. Ama profundamente lo que está dispuesto a sacrificar. Abraham ama a Isaac más que a nada, y sin embargo alza su cuchillo para obedecer a Dios. En este gesto hay dolor, hay angustia, pero también hay libertad. Una libertad que no se puede explicar, solo experimentar. Pero, al fin y al cabo, si la vida no se puede resolver con la razón, si incluso la ética puede suspenderse en nombre de algo mayor, ¿cómo se puede vivir plenamente sin enloquecer ante tanta incertidumbre? ¿Hay alguna manera de vivir plenamente sin garantías? Es precisamente esta pregunta la que nos lleva a la siguiente sección, donde profundizaremos en el concepto más famoso e inspirador de Kierkegaard, el salto de fe. Porque quizás la única manera de vivir es saltar, incluso en la oscuridad. Finalmente llegamos al concepto más emblemático y quizás el más incomprendido en la filosofía de Søren Kierkegaard, el salto de fe.
Pocos términos han sido tan usados y distorsionados a lo largo de los años. Para muchos, saltar por fe se ha convertido en sinónimo de creer ciegamente en algo, sin pensar, sin cuestionar, simplemente por tradición o miedo. Pero para Kierkegaard, el salto de fe no es eso. No es una invitación a la irracionalidad pura, ni un escape de la responsabilidad individual. Por el contrario, es la expresión más radical de coraje y libertad que un ser humano puede alcanzar. El salto de fe surge de lo que exploramos en la sección anterior, el reconocimiento de que existen límites insuperables para la razón. Llega un punto en que el intelecto se topa con el muro del misterio. Todas las explicaciones, sistemas, doctrinas y filosofías no logran dar cuenta de la paradoja que es la vida. Y es precisamente ahí, en el límite de la comprensión, donde surge la disyuntiva decisiva. O el individuo se refugia en la seguridad ilusoria de las certezas fabricadas, o acepta sumergirse en lo desconocido, confiando en que hay sentido incluso cuando no puede verlo. Para Kierkegaard, la fe no es la negación de la razón, sino su complemento allí donde ésta no puede avanzar más. El salto no se da al vacío absoluto, sino a una oscuridad donde el individuo aún siente, visceralmente, que algo trasciende su capacidad de comprensión. Es como alguien atrapado en un incendio que debe saltar por una ventana. No hay garantías de supervivencia, pero permanecer inmóvil significa una muerte segura. El salto, por lo tanto, es la apuesta desesperada y apasionada de que hay terreno al otro lado, incluso sin pruebas. Escribe en Temor y Temblor. La fe comienza precisamente donde termina el pensamiento. Este es el drama del salto. Solo existe porque hay incertidumbre. Si hubiera certeza, no sería fe. Sería conocimiento. La verdadera fe solo puede nacer cuando todo a nuestro alrededor parece absurdo, cuando la lógica grita que no tiene sentido continuar. Pero el salto de fe no es solo religioso en el sentido institucional o doctrinal. Kierkegaard habla de la fe como una postura existencial. Es la decisión de vivir plenamente, aun sabiendo que la vida es paradójica, frágil e incierta. Es amar profundamente, sabiendo que el amor puede traer dolor. Es comprometerse con una causa sabiendo que tal vez nunca veas el resultado. Es tener hijos, escribir libros, crear arte, emprender un negocio, mudarse a una nueva ciudad, incluso sin saber si todo saldrá bien. La fe, en este sentido, es la valentía de existir, de participar en la vida en lugar de simplemente observarla. El salto de fe es la negación radical del papel de espectador. Kierkegaard decía que muchos viven como si estuvieran viendo una obra de teatro, analizando, juzgando, criticando, pero sin subirse nunca al escenario. La fe es subir al escenario, incluso temblando de miedo. Es arriesgarse. Es estar dispuesto a perderlo todo. Porque vivir plenamente implica riesgo. Y quizás este sea el punto más hermoso del pensamiento de Kierkegaard. La fe no elimina la angustia, la acompaña. El caballero de la fe no es alguien sin miedo ni duda. Es alguien que siente todo esto intensamente. Y sin embargo, elige vivir. Es alguien que, ante la incertidumbre, dice: aquí estoy. En la práctica, el salto de fe es la negativa a reducir la vida a un cálculo. Es la decisión de dejar de jugar al ajedrez con la muerte y, en cambio, bailar con la vida. Es la disposición a vivir la paradoja, abrazar el misterio, entregarse a la experiencia con todas las fuerzas, aun sabiendo que no hay garantías. Pero si todo esto es cierto, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente vale la pena vivir así? ¿Qué ganamos cuando dejamos de intentar resolver la vida y finalmente comenzamos a vivirla? Es precisamente esta respuesta, poderosa, provocadora y liberadora, la que exploraremos en la conclusión. Porque Kierkegaard tiene algo profundo que decirnos sobre dónde reside la verdadera sabiduría y qué significa realmente estar vivo. Después de todo este viaje a través de los laberintos del pensamiento de Kierkegaard, una cosa se vuelve dolorosamente clara.
La vida no es un rompecabezas que, una vez resuelto, nos ofrece la paz definitiva. No existe una fórmula mágica, ningún sistema filosófico o religioso capaz de protegernos del caos, la pérdida, el vacío o la muerte. La vida, insiste Kierkegaard, no es un problema por resolver, es una realidad por vivir. Esta conclusión, para muchos, suena casi como una condena. Después de todo, ¿no sería mucho más cómodo tener respuestas? ¿No sería más seguro tener un manual que nos dijera quiénes deberíamos ser, qué deberíamos hacer y cómo asegurar la felicidad? Pero Kierkegaard ofrece algo mucho más valioso que las certezas. Ofrece libertad. La libertad, sin embargo, es un arma de doble filo, porque vivir libremente significa asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Significa aceptar la incertidumbre, sabiendo que, en última instancia, nadie puede vivir la vida por nosotros. Es ser consciente de que no hay garantías y seguir adelante. Es soportar el vértigo de la angustia y, aún así, decidir existir con pasión. El caballero de El Séptimo Sello juega al ajedrez con la muerte, creyendo que si puede ganar tiempo, obtendrá respuestas que lo liberarán. Pero, en la visión de Kierkegaard, la única libertad verdadera reside en soltar el tablero de ajedrez, en dejar de negociar con la muerte, con el destino, con el sentido último de las cosas y sumergirse en la experiencia pura. Porque es en la vida concreta, en la alegría y el dolor, en la risa y el llanto, donde la vida se revela. La sabiduría que nos enseña Kierkegaard no es saber más, sino vivir más. No es tener todas las respuestas, sino soportar las preguntas. No es eliminar la angustia, sino caminar con ella, transformándola en combustible para una existencia más intensa. Y quizás la mayor verdad que nos ofrece es esta: cada uno de nosotros se encuentra solo ante el salto. Nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede vivir nuestras vidas, pero tampoco estamos completamente sin rumbo. Hay algo misterioso que nos llama más allá de nuestros miedos. Una voz que nos dice que vale la pena vivir, incluso sin certezas. En definitiva, Kierkegaard no quiere aprisionarnos en otro sistema más. Quiere liberarnos para que nos convirtamos en individuos auténticos e íntegros, capaces de decir sí a la vida en toda su incertidumbre. Nos reta a dejar de ser espectadores y convertirnos en participantes apasionados del espectáculo, que es la existencia. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu tablero de ajedrez? ¿Qué te mantiene estancado hoy, intentando resolver la vida en lugar de vivirla? Quizás sea la búsqueda obsesiva de la seguridad financiera. Quizás sea el miedo a decepcionar a los demás. Quizás sea la parálisis ante tantas opciones. O quizás sea simplemente el hábito de sobreanalizar y subestimar. El mensaje de Kierkegaard es a la vez simple y revolucionario. Deja de buscarle sentido. La vida no te debe explicaciones. No es una ecuación matemática por resolver. Es un misterio por vivir. Y vivir significa aceptar que no todo tiene sentido, que no todo tiene respuesta, que no todo se puede controlar. Esto no significa vivir de forma irresponsable o imprudente. Al contrario, significa asumir la responsabilidad última, existir plenamente, incluso sin garantías. Significa elegir amar, aun sabiendo que el amor puede doler. Significa crear, aun sin saber si tu creación será valiosa. Significa comprometerse, aun sabiendo que todo compromiso es un riesgo. El mundo moderno nos ofrece 1000 maneras de escapar de esta responsabilidad. Podemos perdernos en el consumo, el entretenimiento, las redes sociales, el trabajo compulsivo. Podemos escondernos tras ideologías, certezas preconcebidas, fórmulas para el éxito. Podemos pasarnos la vida entera jugando al ajedrez con la muerte, moviendo piezas, calculando estrategias, convencidos de que si somos lo suficientemente inteligentes, podemos ganar la partida. Pero Kierkegaard nos recuerda: en este juego no hay victoria. La muerte siempre da jaque mate.
El tiempo siempre se agota. La incertidumbre siempre persiste. La única opción real que tenemos es cómo vivimos mientras se desarrolla el juego. ¿Pasaremos nuestros días obsesionados con el tablero o alzaremos la vista y veremos el mar, el cielo, a la gente que nos rodea? La vida que Kierkegaard nos invita a vivir no es una vida sin angustia. Es una vida donde la angustia se transforma en combustible para la pasión. No es una vida sin dudas. Es una vida donde las dudas nos mantienen humildes y abiertos. No es una vida sin miedo. Es una vida donde el miedo es vencido por el amor, por la valentía, por la decisión de existir a pesar de todo. Piensa en los momentos más significativos de tu vida. Probablemente no fueron momentos de absoluta certeza, sino momentos de gran salto. El primer beso, cuando no sabías si sería correspondido. La decisión de cambiar de carrera, sin garantía de éxito. El nacimiento de un hijo, que trajo consigo responsabilidades que no estaba seguro de poder cumplir. En cada uno de estos momentos tuviste que elegir entre la seguridad de lo familiar y el riesgo de lo nuevo. Y fue precisamente en el riesgo que la vida reveló su plenitud. Kierkegaard no nos pide que seamos imprudentes, nos pide que seamos valientes, lo suficientemente valientes para admitir que no tenemos todas las respuestas, lo suficientemente valientes para vivir de todos modos, lo suficientemente valientes para amar, crear, soñar, fracasar y empezar de nuevo, sabiendo que nada de esto viene con un manual de instrucciones. La gran ironía es que cuando dejamos de buscar obsesivamente el sentido de la vida, a menudo lo encontramos. No como una respuesta definitiva, sino como una experiencia viva. El sentido no está en algún lugar lejano, esperando ser descubierto. Surge en el acto mismo de vivir intensamente, de entregarse a la experiencia, de decir sí al misterio. El caballero de Bergman, en su interminable juego con la muerte, nos representa a todos cuando nos quedamos atrapados tratando de resolver la vida intelectualmente. Pero imagínense si, en lugar de seguir tocando, simplemente se levantara, mirara el mar embravecido y dijera: no sé si Dios existe, no sé si hay otra vida, no sé qué significa todo esto, pero sé que estoy vivo ahora, y eso me basta. Esta es la invitación de Kierkegaard. No a abandonar la reflexión, sino a no dejar que nos paralice. No a vivir sin pensar, sino a no dejar de vivir por pensar demasiado. La vida no es un problema esperando una solución. Es un regalo esperando ser desempaquetado. Y la única manera de desentrañarlo es viviendo. Así que la próxima vez que intentes resolver la vida como si fuera una ecuación, recuerda, la vida no te debe explicaciones. No tiene que tener sentido todo el tiempo. No tiene que ser justa, lógica ni comprensible. Simplemente hay que vivirla. Y vivir, como nos enseñó Kierkegaard, es tener el coraje de saltar, incluso cuando no vemos dónde caeremos. Porque al final, la pregunta no es ¿cuál es el sentido de la vida? La pregunta es ¿qué harás con el tiempo que tienes? Y la respuesta de Kierkegaard resuena a través de los siglos. Vive. Vive con pasión, con angustia, con alegría, con miedo, con amor. Vive sabiendo que no hay garantías. Vive aceptando la paradoja. Vive como si cada momento fuera a la vez insignificante e infinitamente precioso. Porque eso es exactamente lo que es. La vida no te debe explicaciones, pero te debes a ti mismo el coraje de vivirla plenamente. Y este coraje comienza en el momento en que aceptas que algunas preguntas no tienen respuesta. Algunos misterios nunca se resolverán. Algún dolor nunca tendrá sentido. Y sin embargo, eliges continuar. No porque lo entiendas todo, sino porque estás vivo. Y estar vivo, con toda su belleza y terror, es razón suficiente para seguir adelante. Este es el legado de Kierkegaard. La libertad de vivir sin tener que resolver la vida. El permiso de ser humano en toda su complejidad.
el coraje de decir sí al misterio. Y tal vez, solo tal vez, cuando dejemos de exigir que la vida tenga sentido, descubramos que siempre lo tuvo. No el sentido que nuestras mentes limitadas pueden captar, sino un sentido más profundo, más vasto y más misterioso. Un sentido que solo pueden experimentar aquellos lo suficientemente valientes como para dejar de jugar al ajedrez con la muerte y comenzar a bailar con la vida.